buenos días. Es lunes 13 de octubre. Hemos disfrutado un hermoso fin de semana y espero que vosotros también. Ayer domingo hemos tenido un culto precioso en la Iglesia Revive, alabando y adorando juntos al Señor y escuchando al pastor Abraham Soya predicar un hermoso mensaje sobre el Señor Jesucristo como el siervo en base al libro de Isaías. Ese mensaje y el culto completo está en nuestro canal en YouTube y lo puedes ver cuando tú desees hacerlo para tu bendición. Seguimos adelante procurando leer toda la Biblia en el presente año y la lectura que nos corresponde hoy se encuentra en Jeremías 38, 39 y 52 y en la primera epístola del apóstol Pedro en el capítulo 2. Meditaremos allí, en primera de Pedro capítulo 2, los versículos 21 a 23. Prestemos atención, o mejor, abramos nuestras Biblias y junto con Eli sigamos la lectura de la palabra de Dios. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículos 21 a 23. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Muchas gracias, Eli. El modelo perfecto. Pedro nos ha dicho cómo debemos ser y cómo debemos actuar en determinadas situaciones, como extranjeros y peregrinos, como ciudadanos, como siervos o empleados, en los versículos anteriores. Detalla de una forma maravillosa el ejemplo de Jesús con un ambiente de fondo que nos lleva a Isaías 53. Él es el ejemplo perfecto, el upogramos. Es una palabra griega que se utilizaba para designar el ejemplo grabado que tenemos que imitar, cual un niño que aprende a escribir copiando palotes o letras. En el tiempo del Nuevo Testamento, el material que se utilizaba para escribir era normalmente papiro, una especie de papel que se fabricaba con médula de junco, especialmente de las que crecían en las riberas del Nilo. Este material era manufacturado en hojas de 10 por 8 pulgadas. Las hojas variaban en calidad y precio, costando unos 5 centavos de dólar las más baratas y algo más de 10 centavos las más caras. Evidentemente, el papiro resultaba muy costoso para que los escolares, los niños que aprendían, practicaran la escritura, por lo que generalmente empleaban tablillas de cera, que eran unas cajas poco profundas llenas de cera reblandecida. El instrumento que utilizaban para escribir era una especie de punzón llamado estilo, que tenía el otro extremo aplanado para alisar la cera y poder usarla de nuevo. Quintiliano, un escritor en su publicación Educación de un orador, nos dice que algunas veces el maestro trazaba las letras en la tabla encerada y así la mano del muchacho es guiada por los mismos trazos para que no pueda cometer errores. Al principio, cogiéndole la mano, el maestro le ayudaba, pero después dejaba que él continuara, auxiliado por los ribetes de los trazos, los cuales impedían que la mano del niño se descarriara. Es probable que esto también lo hubiera tenido Pedro en mente, es decir, que tener que copiar el upogramos sin ayuda de nadie debe resultar a menudo difícil y desalentador, pero si el escolar tenía la mano del maestro sobre la suya y además
contaba con unos trazos que seguir para no descarriarse, entonces todo le resultaba más fácil. Jesús no nos da un ejemplo y nada más, pues un ejemplo puede ser una cosa muy desalentadora. Nos guía con su mano sobre la nuestra, como la del maestro sobre la de su alumno. Él es nuestro ejemplo en la vida. Todo lo que Jesús hizo en la tierra, según se registra en los 4 evangelios, es un ejemplo perfecto para que sigamos. Pero es especialmente nuestro ejemplo en la manera en que respondió al sufrimiento. A pesar de que él no pecó tanto en obra como en palabra, sufrió a manos de las autoridades. Esto se relaciona, por supuesto, con las palabras de Pedro en 1 Pedro 2, 19 al 20. Nos preguntamos cómo habría respondido el apóstol en circunstancias parecidas. El hecho de que Pedro usó su espada en el huerto sugiere que a lo mejor habría peleado en lugar de someterse a la voluntad de Dios. Jesús demostró que una persona puede estar en la voluntad de Dios, ser amado grandemente por Dios y sin embargo sufrir injustamente. Hay una teología popular superficial hoy que aduce que los creyentes no sufrirán si están en la voluntad de Dios. Los que promueven tales ideas no han meditado mucho en la cruz de Cristo. La humildad y sumisión de nuestro Señor no fueron evidencia de debilidad, sino de poder. Jesús podía haber llamado a los ejércitos celestiales para que los rescataran. Sus palabras a Pilato en Juan 18 son prueba de que él tenía el control completo de la situación. Fue Pilato el que estaba siendo juzgado y no Jesús. Jesús se había entregado al Padre y el Padre siempre juzga justamente. No somos salvos al seguir el ejemplo de Cristo, porque cada uno de nosotros tropezaría en 1 Pedro 2:22, donde dice, el cual no hizo pecado. Los pecadores necesitan un salvador, no un ejemplo. Pero después de que la persona es salva, querrá seguir cuidadosamente sus pisadas e imitar el ejemplo de Cristo. Y esa es nuestra perspectiva, nuestro desafío, nuestra expectativa. Él nos dejó un ejemplo grabado. Un ejemplo perfecto en el control de sus actividades. Dice la Biblia, no hizo pecado. Un ejemplo perfecto. En su día a día, en todas las actividades que él realizaba, nunca fue contaminado con el pecado. Un ejemplo perfecto en el control de su lengua. No se halló engaño en su boca. Cuán diferentes somos nosotros cuando examinamos nuestra manera de hablar, las cosas que decimos o comunicamos. Tendemos a la exageración, al orgullo, a la vanidad. ¿Cuántas veces de nuestra boca salen cosas incorrectas? No pasó eso con Jesús. Fue perfecto en el control de su lengua. Pero luego también en el control de su temperamento. Dice que cuando le maldecían no respondía, padecía y no amenazaba. Cuán difícil nos resulta esto cuando somos atacados, a veces sorpresivamente, de malas maneras o incluso injustamente. Nos enfadamos, la ira nos sube, es una injusticia lo que estamos enfrentando y nos defendemos y argumentamos. El Señor fue perfecto en el control de su temperamento. Le maldecían y no respondía, padecía y no amenazaba. Pero también fue perfecto en el control de su entrega. Encomendaba la causa al que juzga justamente. Qué difícil nos resulta dejar las cosas en las manos del Señor. Él hará justicia. Nuestra vida está en las manos del Señor.
encomienda a Él tu causa. Mira el ejemplo perfecto de Jesús. Pero no solo eso, también es un ejemplo perfecto ante el sufrimiento. Fue inmerecido, porque dice, no se halló engaño en su boca. Él no había hecho mal a nadie, no había juzgado a nadie inadecuadamente. Sin embargo, enfrentó el sufrimiento. Además, lo sufrió sin amargura. No respondía con maldición. Él podía haberse enfadado y haber deseado que cayeran rayos y truenos y relámpagos sobre las cabezas de los que le injuriaban. Pero pidió que Dios les perdonara. No respondía con maldición. Y finalmente lo sufrió sin venganza. No amenazaba. No amenazaba. No amenazaba porque sabía que para eso él había venido, a cumplir la voluntad de Dios. Y esto sí es el punto final, porque ese sufrimiento inmerecido lo sufrió sin frustración. Encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Seremos capaces nosotros de echar todas nuestras cargas sobre el Señor? Mirarle a Él en ese ejemplo bendito y maravilloso que nos recuerda Isaías 53 y que nos hace responder en alabanza, en gratitud y adoración. Amado Padre, gracias te damos por el Señor Jesucristo, por las palabras de Pedro en este capítulo 2, que describen la persona de Cristo de una manera conmovedora, Señor. Él fue perfecto en el control, fue perfecto en su entrega, perfecto en su modelo, en su enseñanza, y trabaja en nuestras vidas para que sigamos sus pisadas. Ayúdanos a cada uno de nosotros a hacerlo hoy, tomados de su mano. En tu nombre, amén. Os espero mañana martes. Manteneos bendecibles.